Nosotros la clase anterior habíamos empezado a mirar y ya vamos a empezar a trabajar con PowerPoint. La clase anterior yo les envié un contenido para que lo leyeran. Ese contenido tiene que ver con todas las partes de PowerPoint. Por favor, los Jonier, Juan Sebastián Osorno y Juan Felipe encienden la cámara. Alejandro ya me dice que no la puede encender. Bueno, entonces. Profe, yo no entiendo por qué voy a desayunar. ¿Y por qué no desayunaste antes? Porque es que apenas me levanté. ¿Y a qué hora tenías la clase? A las 9, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no, Creo que no apenas me desayunaste levanté porque antes? puse la ¿Ah? alarma. Es que apenas me levanté porque es que puse la alarma a las 8:50. Yo me levanté a Por la poco hora. de caer de la cama, pues. Bueno, De noche sueño, profe. ya saben, enciendan la cámara Miguel Ángel, Juan Sebastián y Juan Felipe. Y para la Profe, voy próxima a desayunan desayunar. antes. Ahí sí tienen que encender la cámara. Si de pronto el señor coordinador llega y entra a la clase, los va a regañar porque no tienen la cámara encendida. Ahí va comiendo por los laditos, ¿no? Bueno, entonces, les decía, la clase anterior habíamos empezado. Juan Sebastián, ¿qué pasó? ¿Que todavía está dormido? Bueno, chicos, entonces, bueno, lo primero, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Han estado juiciosos? No, realmente acá están los juiciosos, sí, porque ustedes siempre se conectan, porque siempre están pendientes de entregar los trabajos y todo. Les decía, ¿leyeron el contenido de la clase anterior? Yes. Yes. Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar con PowerPoint. La semana pasada les envié un contenido con respecto a las partes de la pantalla. Incluso el trabajo que me tienen que entregar hoy es el dibujo de las partes de la pantalla. No debían de hacer nada más. ¿Ah? Una Dime. pregunta. Dime. El dibujo que había que hacer de la página de PowerPoint, ¿era solo más la página, la común, o era ¿cómo dice? Las pestañitas, lo que es No, era, o archivo, sea, diseño de página y todo eso? no era hacerlas pestaña por pestaña, no, sino simplemente para que ustedes Una nomás. reconozcan las partes de PowerPoint, o sea, que dónde está la cinta de opciones, dónde está, digamos, dónde coloca uno las diapositivas, cada una de las, no decirme completamente pues todas las cintas de opciones, pero sí decirme cada ¿Este pestaña. vale? ¿Ah? ¿Sí? ¿Este vale con las cosas acá arriba? ¿Sí? Sí, claro, sí. Decir, digamos, cada parte para qué se utiliza. Eso era lo único que tenían que hacer. ¿Para qué? Para yo saber que ustedes están reconociendo la pantalla de PowerPoint. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a empezar a trabajar con PowerPoint. Vamos a hacer unas, por ahí 3 diapositivas en donde nosotros vamos a mirar cómo insertamos información. De pronto ustedes, una pregunta, ¿ustedes antes han visto PowerPoint en años anteriores? Sí, profe, en Word, Pues, profe, PowerPoint y sí. Excel, común. ¿Mm? Sí, profe, pero pues cuando yo estaba en el otro colegio, más o menos. Listo, No, yo en primaria no vi nada de eso, profe. En primaria no nos dan sistema, nos dan la pura teoría. listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente empezar a trabajar con PowerPoint. De pronto ustedes ya han conocido partes de PowerPoint, de pronto hay cosas que no conozcan, entonces, pues los que ya conocen, pues será un repaso. Y lo otro, pues, es un aprendizaje también, porque pues no está de más uno repasar las cosas y aprender nuevas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con PowerPoint. Permítanme un momento. Yo voy a abrir una página de PowerPoint para que empecemos a trabajar. Listo, perdón, un momento.
Bueno, mientras se abre la página. Leyeron todo, ¿cierto? Leyeron el contenido, porque es que algunos me estaban preguntando que qué era la actividad que tenía que hacer. ¿Sí? Que cuál era la actividad que tenían que hacer. Entonces, la actividad que tenían que hacer era el dibujo de las partes de PowerPoint. Voy a compartirles la pantalla. ¿La ven? podemos abrir el PowerPoint. Sí, claro. Claro, mucho mejor. Bueno, entonces, ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer o qué es lo que tienen que hacer para esta clase? Esta pantallita. Decirme, por ejemplo, qué es esta parte, esto qué es esto, qué es esto de acá, que eso se los explico en la clase, en la página anterior. Lo que se oye es en alguna de sus casas, un motor. Esteban, apaga el micrófono. Evita. Ah, listo, listo. Yo creí que era el computador, entonces me estaba preocupando. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer de cuenta que vamos a entrar a una nueva diapositiva. Cuando nosotros vamos a crear una nueva diapositiva, siempre nos aparece esta pantalla, ¿cierto? ¿Esta pantalla a qué se refiere? Esta pantalla nos permite crear una presentación nueva, es decir, un nuevo documento, una nueva presentación de diapositivas, pero desde cero. ¿Sí? O sea, nosotros la vamos a crear. Pero en los programas de Office, en todos, últimamente están saliendo algo que son las plantillas. ¿Qué son las plantillas? ¿Alguno ha llegado a escuchar qué es una plantilla? Como las diferentes formas de diseño. Bueno, más o menos. ¿Quién más ha escuchado algo ¿Como un de formato? como un formato? ¿Qué más? Bueno, ¿qué es una plantilla? Un diseño, un formato, o es simplemente un documento que ya ha sido creado, ¿sí? Una presentación que ya ha sido creada en la que nosotros podemos basarnos para crear una nueva presentación. Es decir, yo, por decir algo, yo quiero realizar un diploma. Vengo aquí, donde dice diplomas, selecciono uno de los diplomas que hay. Ahí le está buscando. Selecciono uno de ellos y simplemente en él me baso para crear mi propia presentación. Que nosotros no vamos a trabajar con esas plantillas. Vamos a trabajar creando nuestras propias presentaciones. Entonces, como ya tenemos una abierta, simplemente vamos a trabajar en ella. Cuando nosotros entramos a trabajar en la plantilla, digamos, en la diapositiva, lo primero que encontramos es una diapositiva que tiene dos lugares, el título y el subtítulo. Esta diapositiva es para nosotros poder llegar y colocar nuestra información, nuestra presentación. Es decir, de qué trata el documento o de qué trata la presentación que voy a realizar y mi nombre. Por ejemplo, aquí, y el nombre mío. ¿Cierto? Que si, por ejemplo, necesito otra casilla aquí, otro título, entonces, ¿qué hago? Vengo aquí a insertar, le doy aquí cuadro de texto y aquí inserto una nueva casilla. Perdón, ahí se me fue. Aquí, por ejemplo, inserto una nueva. Y entonces, escribamos, por ejemplo, allí. Así había quedado. Bueno, entonces, que si quiero eliminarla, le doy suprimir. En esta casillita, o en este cuadro de texto,
Yo, por ejemplo, quiero cambiarle el tamaño, porque ahí está muy pequeño, quiero cambiarle el tamaño del texto. ¿Por dónde lo puedo hacer? Por aquí, por inicio. Mire, igual que en Word, recuerdan que en Word veíamos dónde está la fuente, dónde está el párrafo, igual que en Word, la pestaña de inicio nos permite trabajar con portapapeles, trabajar con fuente, con párrafo y hay algunas cosas adicionales. Entonces, necesito cambiarle el tamaño de la letra. Puede ser que yo lo seleccione, o sea, entre al cuadro de texto y seleccione el texto, o si no, simplemente, por ejemplo, selecciono aquí el texto, aquí me lo estás moviendo, aquí. Que venga y seleccione el texto así, con el clic sostenido, o con el mouse también, con el mouse o con las teclas del teclado selecciono, y acá puedo darle el tipo de letra, tamaño de letra, color, si necesito negrita. Lo puedo hacer seleccionándolo o simplemente dando un clic en el cuadrito de afuera. ¿Sí? Seleccionando así el cuadro, entonces, por ejemplo, vamos a decirle que no quiero que sea 18, sino que sea, por ejemplo, a 36, por decir algo. La quiero en negrita, quiero un color de texto, por ejemplo, rojizo. Lo mismo puedo hacer en cada una de ellas, ¿no? Seleccionar el color que deseo. Y también puedo cambiarlas de lugar, o sea, por ejemplo, aquí si está muy arriba, un clic sostenido y la muevo y la puedo cambiar de lugar. También le puedo decir que deseo el texto centrado, ¿sí? Todo depende de lo que necesitemos. Entonces, digamos, esta es mi primera diapositiva. La diapositiva con la cual le voy a dar la información a las personas de qué trata. Y el nombre mío, ¿no? Si yo necesito una nueva diapositiva, ¿qué hago? Entonces, aquí, en la parte de acá, de inicio, nueva diapositiva, doy un clic en la parte de abajo, aquí en la flechita, y aquí me aparecen las diapositivas que yo puedo insertar. Cuando le doy nueva diapositiva, entonces, puedo tener la diapositiva de título, que es esta misma, título y objetos, encabezado de sección, dos objetos, comparación, la que yo necesite. Si, por ejemplo, no quiero ninguna de estas, sino que quiero crearla yo misma, entonces le doy en blanco. Si deseo con una imagen, entonces selecciono, por ejemplo, esta. Vamos a seleccionar esta. Le doy un clic. Mire que me la posiciona en la parte de abajo. Esta diapositiva que tiene un título y acá yo puedo, si escribo, me va a aparecer con unas viñetas. O si deseo insertar el objeto, entonces aquí selecciono uno de estos 6 objetos. ¿Cuáles son los 6 objetos? Tabla, gráfico, un Smart Art, una imagen prediseñada o un video. Algunos no les aparece esta de imagen prediseñada, sino que les puede aparecer imagen en línea. ¿Sí? Entonces, eso depende de la versión con la que ustedes estén trabajando en el computador, ¿sí? Esta versión, como es 2010, entonces tiene esta imágenes prediseñadas, pero la versión 2013 o la 2016 ya tiene algo diferente. Entonces, yo deseo, Angelina Rivera, yo La mía es deseo, 2016. el tuyo es 2016, entonces, ¿insertaste esta misma? Allí, ¿qué te aparece? Te aparece tabla, No, gráfico, la Smart Art. Profe, una Esa no pregunta y uno sale. cómo va para ver la versión. La versión en el mismo computador, mira, tú cuando le das allí antes de abrirla, ahí te dice, Ahí aparece, por al lado donde ejemplo, dice PowerPoint, aparece el año. sí, aparece, por ejemplo, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint No, 2010. profe, a mí me aparece normal, me aparece PowerPoint y ya. Bueno, otra forma es por acá, ¿por qué? Por la configuración de él.
¿sí? O sea, tú aquí, por ejemplo, archivo, a ver si me permite entrar acá, Sí, archivo, profe, ya me metí y aparece imagen en línea, imágenes. ajá, bueno. Y por ejemplo acá, mira, en donde, por ejemplo, información, aquí te está diciendo también qué tipo de archivo es. La versión también, o si no por el explorador, también te muestra. Pero por lo regular él aparece ahí al ladito, por ejemplo, PowerPoint 2010, PowerPoint 2016, 2013. Bueno, entonces, en estas de acá les aparecería a ti, como tienes una versión diferente, en esta no te aparece imagen prediseñada, sino imagen en línea, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ya esta cambia. Ya no es la Aparecen imagen. las dos iguales. Aparece ¿Cómo? como insertar imagen, Ujú, aparece así y aparecen las dos iguales con diferente nombre. exacto. Bueno, entonces, como les digo, dependiendo de la versión, estos 6 objetos les pueden cambiar. Nosotros podemos insertar una imagen, puede ser con estas opciones de acá, o sea, dándole de una vez un clic aquí en estos iconos, o también lo podemos hacer dando un clic aquí en insertar y seleccionaríamos imagen o imagen prediseñada o la imagen en línea, dependiendo de lo que les aparezca. Entonces, vamos a insertar una imagen. Vamos a insertar dos imágenes. Vamos a hacerlo por las dos partes. Entonces, vamos a darle un clic aquí en imagen, desde archivo. Esta imagen desde archivo, ¿qué va a hacer? Me va a llevar a mi computador, a mis archivos, se va a posicionar en mis imágenes y me va a permitir seleccionar una imagen que tenga desde mi computador. O lo puedo hacer también que si yo por lo menos las tengo las imágenes las tengo en ¿en qué? En un computador, en una USB, entonces yo puedo llegar y puedo seleccionarla. Digamos, voy a seleccionar esta y le voy a decir insertar. ¿Ve? Ahí tengo la imagen. Cuando insertamos la imagen, nos aparece, ustedes recuerdan que en Word veíamos esto, el formato, para nosotros cambiarle los formatos a la imagen, para colocarle un color diferente, por ejemplo, sepia, para, por ejemplo, colocarle un marco a la imagen, o para colocarle un color de contorno, o recortarla. ¿Sí? Entonces depende de lo que ustedes deseen hacerle a la imagen. Si quieren hacerle cambios, pues aquí en formato lo harían. Si no, le dan un clic. Aquí, obvio, deben de colocarle un título. ¿Sí? Igual, si ustedes quieren cambiarle a este título, cambiarle algunas cosas, entonces le colocan, por ejemplo, el color de la letra, el tipo de letra, el tamaño, si es negrita, cursiva, por ejemplo, quiero colocarla en negrita, quiero colocarla en cursiva, quiero colocarle un color rojizo o verde, depende de lo que ustedes necesiten. Ahí insertamos, ¿qué hicimos nosotros ahora? Insertamos un cuadro de texto, ¿cierto? En la primera, y acá insertamos una imagen. Esta es una imagen que yo tengo dentro de mi computador. Ahora, vamos a darle otra vez, vamos a insertar una nueva diapositiva, vamos a darle aquí nueva diapositiva y vamos a insertar cualquiera. Miren, aquí tengo una nueva diapositiva. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede? Si yo inserté esta diapositiva y no quiero ya este tipo de diapositiva, sino que quiero una diferente. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá, aquí mismo en inicio, aquí en diseño. ¿Ven aquí diseño? Si yo le doy un clic, yo aquí puedo cambiar el diseño de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar esta, que son dos objetos.
Laura Manuela, ¿estás jugando? ¿No? Y entonces, ¿qué es esa imagen que te aparece a veces en la... No, profe, sino que se me movió porque es que estaba aquí en PowerPoint y Sí, pues me aparecía en Zoom porque moví la ventana. Aparece como un salón. sí, como un saloncito de juego. Bueno, entonces, les decía, si por ejemplo, yo tengo esta diapositiva y quiero cambiarla, entonces vengo aquí a diseño y le cambio el formato que necesite, ¿sí? Aquí en diseño, después de que la he insertado, vamos a colocarle dos objetos. Entonces aquí igual ustedes llegan y le colocan el título. Y acá pueden colocarle, mire, les decía yo, si ustedes por ejemplo empiezan a escribir acá, por decir algo, Mailo se hace mucha bulla. Bueno, entonces, si por lo menos, mire, si yo empiezo a insertar la información, él va a colocarme es las viñetas. Si yo no quiero esa información, si vuelvo y la borro, vuelve y me queda solamente para insertar imagen. Entonces, vamos a insertarle una imagen prediseñada. ¿Qué son imágenes prediseñadas? Son imágenes que ya vienen dentro de nuestro computador. Esos son un grupo de imágenes que vienen dentro del paquete Office. Por ejemplo, a Esteban ya no le saldría esta información. En otras versiones sí. Entonces, por ejemplo, que aquí quiero insertar, por ejemplo, un león. Entonces escribo león y él hace la búsqueda. Y aquí me muestra las diferentes imágenes de león que tengo. Entonces, por ejemplo, deseo esta. Yo le doy un clic aquí y le doy insertar. Y en este espacio me inserto ese león. Ese león está como muy despelucado, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Sí, que si deseo insertar otra imagen acá, lo puedo hacer. Vamos a insertarla ahora con la opción, le voy a borrar esta. ¿Cómo hago para borrarla? Simplemente me posiciono y le doy suprimir. Le voy a insertar otra con la opción o con la etiqueta insertar. Me posiciono acá en insertar, le doy por ejemplo imagen. Miren que es igual, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle esto. Sí tienen que tener en cuenta del tamaño de la imagen, ¿sí? Porque si yo por lo menos aquí la reduzco mucho, entonces no se va a ver bien. Traten de no estarla desfigurando, digámoslo así. Entonces, digamos, aquí ya tengo estas dos imágenes. Entonces, nosotros poco a poco vamos a ir mirando cómo vamos trabajando acá en PowerPoint. Les voy a decir algo adicional que no les coloqué. Más tarde les envío el contenido de esta semana. Algo que no coloqué en el contenido, cómo nosotros hacemos para colocarle a esto un diseño, ¿sí? O para que se vea algo bonito al fondo. Entonces, simplemente venimos acá a diseño y seleccionamos uno de los colores que hay acá. Por ejemplo, este. ¿Sí? Mire que dependiendo del diseño nos cambia la orientación de las letras. O por ejemplo este. ¿Ven? Profe, una pregunta. Dime. ¿A lo que se acaba la clase volvemos a entrar o lo dejamos ahí? Como les toca educación física, les voy a dejar ahí para que se organicen y puedan ir ¿qué? Que traten de estar listos para la clase de educación física. Nos quedan 5 minutos de esta clase. ¿Sí? Entonces, pues por hoy.
dejamos la clase allí. Entonces, bueno, dudas, inquietudes con respecto a esto. Con respecto a lo que vimos hoy de... ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a cómo van a trabajar lo de esta semana? ¿No? Bueno, entonces esta semana... No te escucho, Esteban. Que si se va a ver alguna otra clase después de ese taller. Sí, claro, vamos a estar viendo. Ahorita no, ahorita este taller ustedes lo van a realizar y entonces en la próxima clase vemos otra cosa diferente con respecto a PowerPoint. ¿Qué deben de hacer esta semana? Esta semana deben de hacer una presentación con 3 diapositivas mínimo. En la primera diapositiva van a colocar el nombre de ustedes con el tema en el cual están trabajando. Por decir algo, si van a trabajar con mascotas, entonces mascotas. ¿Sí? Colocan el nombre de ustedes. Como una portada. Exacto, como la portada, la primera página, en la primera diapositiva, y en las otras 2 van a insertar imágenes. ¿Sí? Con respecto a lo que estén trabajando. Si digamos, si dijeron animales, entonces van a colocar unos animalitos, por ejemplo, un tigre, un león, bueno, lo que ustedes deseen. Que si es en cuanto a clase de sistemas, pues entonces colocan computadores. Ya depende de lo que ustedes deseen. Juan Felipe, estás como despelucado, ¿no? Entonces, una pregunta, nosotros vamos a ver trabajos de Paint. De Paint, no. ¿Por qué? No, pregunto. ¿Te interesaría? Pero yo creo que ustedes en los años anteriores han visto Paint, ¿cierto? ¿No? Bueno, profe. Yo no. No, bueno, ahí Solamente miramos. Yo ahí comencé a miramos. ver todo eso en sexto. O puede que sí y uno no se acuerde. Ah, ya. Pues ahí miramos. Ahí miramos qué posibilidades hay. ¿Ah? Stephanie, ¿sí se acuerda de haber visto Paint? En sexto no vimos Paint. ¿Paint? Vimos Yo creo. Word, PowerPoint y Excel. ¿Sí? Pero el año pasado en sistemas nos llevaban a hacer Paint o a veces Word. Ah, bueno. Sí, entonces, bueno. Ya saben la tarea, yo más tarde se las envío, ¿sí? Porque voy a estar en clase en la mañana, entonces más tardecito cuando termine las clases empiezo a enviar los contenidos, ¿listo? Y pues para también enviarles el video por si alguno de pronto no pudo ingresar a la clase y desea ingresar. Creo que se retiraron algunos. 2. ¿Quiénes se retiraron? Juan José Reyes se retiró. ¿Y quién más? Se retiró No, Reyes. se fue Juan. Osorno se retiró. Jonier. ¿Ah? Jonier. Jonier García y Osorno. Ah, no. Sí, también. O sea, no fueron 2, fueron 3. Listo, chicos. Entonces, los dejo para que vayan a la próxima clase, para que se acondicionen para la clase de educación física. ¿Listo? Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, tengan buen día. Chao, profe. Chao. Buen día, profe. Dios bendiga. Chao. Buen día. Buen día.